En el primero de estos dos vídeos dedicados a la mejora de planificación, vamos a ver cómo resolviendo algunos de estos puntos de partida que vemos aquí en pantalla, podemos aplicar diferentes técnicas que nos sirven para eso, para ser más eficientes, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una primera situación que nos dice el enunciado que lo que debemos conseguir es resolver una sobreasignación. Si hay cualquier tipo de duda, siempre podemos poner en la cinta vista los detalles y en esta parte inferior podemos colocarle el gráfico de recursos, lo cual nos va a servir para identificar rápidamente cuándo se producen los problemas o dónde y incluso por qué. ¿Sí? En este caso está clarísimo que tenemos el recurso Y sobreasignado. Hay fundamentalmente dos soluciones aquí. La más directa que podemos encontrar es la de posponer una de las dos tareas, es decir, no hacer las dos a la vez. Por ejemplo, con una predecesora entre una y otra. Hacemos primero una tarea, luego la otra y como vemos en este gráfico, al final hemos conseguido achatar ese pico de trabajo. Voy a deshacer esta opción para ver una alternativa porque Project desde las últimas versiones nos da siempre no solo un aviso aquí en forma de estos señores de color rojo de que hay una sobreasignación, sino que además si le damos botón derecho encima nos da ya enseguida una de las posibles soluciones rápidas, que es reprogramar para una fecha disponible. Y si lo hacemos, comprobaremos que hace prácticamente lo mismo que queríamos hacer antes o que hemos hecho antes con una predecesora. La diferencia aquí es que no pone la predecesora y por tanto, si hubiera cambios en las duraciones, habría que tenerlo en cuenta porque se van a volver a producir estas sobrecargas de trabajo. ¿Sí? En todo caso, cualquiera de las dos posibilidades podría ser buena. Hay otra técnica que podríamos aplicar aquí, pero que nos puede ir perfectamente incluso para este segundo ejercicio que se viene justo aquí debajo. Que como vemos, el punto de partida es prácticamente el mismo, pero esta nota de aquí nos avisa de que en este caso debemos conseguir que las dos tareas comiencen el 24 de febrero. Es decir, que esa técnica que hemos utilizado antes de posponer no nos sirve. Necesitamos que las dos empiecen a la vez. Para hacer eso, lo que debemos es jugar con los porcentajes de asignación. Es decir, como vemos aquí, Z está asignado al 100% en las dos, lo cual nos suman estos 200 que provoca la sobreasignación, pero eso lo podemos cambiar. Por ejemplo, yendo a la información de la tarea, doble clic, pestaña recursos y estos porcentajes lo podemos bajar a 50. De la jornada laboral completa que tiene, de 8 horas, en vez de dedicarle 100%, 8 horas, va a dedicarle solo la mitad. Y en cuanto hacemos esto y aceptamos, vemos que ahora la barrita de Gantt se ha duplicado, la duración se ha duplicado, ciertamente, tiene sentido. Esas 40 horas no las puede hacer en una semana, las va a hacer en dos. Y lo mismo vamos a hacer con la segunda tarea, doble clic, pestaña recursos y estas unidades las bajamos también al 50%. Ya las tenemos repartidas, las dos duran 2 semanas, 4 horas cada día y por tanto perfectamente equilibrado este porcentaje, 100, 100, 100, 100 todos los días. Correcto, resuelto. Esta técnica, por supuesto, también la podríamos haber aplicado en el caso anterior. Si nos vamos al tercer ejercicio que tenemos aquí, el tercer punto de partida, veremos que es una situación muy típica en la cual tenemos un par de tareas inicialmente que están perfectamente planeadas, una después de otra, pero aparece esta reunión a la que tenemos que ir de manera inevitable y por tanto nos genera este pico de trabajo que vemos clarísimamente aquí. Dos soluciones posibles, una un poco más eficiente aparentemente que otra. La más eficiente es partir la tarea, es decir, que esta tarea inicial empiece el lunes, se pare para poder ir a esa reunión y luego el miércoles recupere y se termine el trabajo que queda pendiente. Para hacerlo, le damos con el botón derecho. Aparecen muchas opciones en este menú en la parte textual, pero en la parte superior aparecen también unos iconos. El segundo icono de la izquierda se llama dividir tarea. Y si lo pulsamos, vemos que el puntero del ratón ha cambiado de forma. Y cuando lo paso por encima de la barrita, justo en este cuadro de texto superior, va cambiando la fecha en función de dónde estoy apuntando. 25, 26, pues el día 25, que es el martes en cuestión, clico y tengo el espacio que buscaba. Y me he deshecho ya de la sobreasignación, por supuesto. Deshago esta opción para ver la otra alternativa, que tal vez, como digo, parezca un poco menos eficiente, pero depende de los casos, nos puede ser incluso más útil. Esta podría ser una segunda solución. Posponer todo este proceso a después de la reunión. Por lo tanto, resolvemos la sobreasignación, aunque es verdad que en este caso no aprovechamos el trabajo del lunes y por tanto estamos perdiendo un día de más.
pero es cierto que en algunas situaciones, debido a la naturaleza de la propia tarea, tal vez sea mejor no interrumpir esa tarea y ese flujo de trabajo. Y en esos casos probablemente esta sería incluso mejor opción. ¿Sí? En todo caso, parece que, al menos matemáticamente, la opción de dividir parece un poco más eficiente sobre el papel. ¿Sí? Si seguimos adelante, nos encontramos con una situación que parece más compleja. ¿No? Parece un poquito más compleja. Comprobamos que hay muchas sobreasignaciones, de hecho vemos que los dos recursos que hay asignados, A y B, tienen sobreasignación los dos en diferentes momentos. Nos dicen, eso sí, que A y B tienen las mismas habilidades, es decir, que todos ellos pueden atacar cualquiera de estas tareas y hacerse cargo de ellas, y por tanto hay que buscar una fórmula que nos permita deshacernos de esas sobreasignaciones, pero sin irnos demasiado lejos en el tiempo, que no se alargue mucho esta duración. Voy a proponer una solución que creo que es la más rápida y directa y a la vez es la más eficiente. Uno de los conceptos fundamentales de la planificación eficiente se basa en una pregunta muy básica, que es ¿cuántos recursos tenemos disponibles? En este caso tenemos dos, A y B, y por tanto, en consecuencia, ¿cuántas tareas a la vez como máximo podríamos hacer? En principio serían dos, una para A y otra para B, ¿correcto? Bueno, pues siguiendo esa dinámica, ya observamos que tenemos un pequeño flujo, como una especie de proceso en esta parte superior que va seguido, de dos tareas, y luego, casi prácticamente también seguido, un flujo de tres tareas aquí en la parte inferior. Eso nos puede hacer pensar rápidamente en, vamos a hacer lo siguiente, vamos a asignar al mismo recurso a estas dos tareas de arriba y al mismo a estas tres de abajo para tener esos dos procesos en paralelo. Vamos a comprobar, a ver cómo funciona. Vamos a hacer esa redistribución de recursos. Vamos a poner a A en las dos tareas de arriba. En la primera tarea ya está, lo ponemos en la segunda. Y a B en las tres tareas de abajo. Hecho esto, comprobemos que, por un lado, A ya no tiene sobreasignaciones. Está solamente trabajando en una tarea durante todo este mini proyecto. B, en cambio, todavía tiene una pequeña sobreasignación. Fijémonos en por qué. Porque a pesar de que estamos trabajando A y B, uno cada día, un recurso en cada tarea cada día, este quinto día, el viernes, se nos solapan una, dos y tres tareas. Y por tanto, si solo tenemos dos recursos, habrá dos de estas tareas que se podrán hacer, pero habrá una tercera que tendremos que mover hacia adelante. Así que esta tercera tarea que tenemos aquí solapada, la última, la movemos hacia adelante y ya no tenemos sobreasignaciones ni de A ni de B. Si además queremos acabar de ser todavía más eficientes, podríamos preguntarnos qué está haciendo A durante esta segunda semana, donde B parece estar trabajando solo o sola. Así que en ese caso podríamos, si la tarea lo permitiera, añadir otro recurso que hace que si la tarea está condicionada por el esfuerzo, se va a acortar. Y al final habremos conseguido no solo deshacernos de las sobreasignaciones, sino también reducir la duración de 8 a 7 finales. ¿Sí? Una muy buena combinación de varias técnicas, como hemos visto, pero sobre todo esa paralelización y ese jugar con los diferentes recursos, ¿cierto? Si seguimos hacia aquí, y voy a quitar ya los detalles, comprobamos que ahora mismo ya no vamos a tener más sobreasignaciones o más puntos de partida con sobreasignación, parece que no aparecen los señores en rojo aquí. Lo que sí tenemos son tres puntos de partida muy similares, pero con alguna particularidad. Este primero simplemente nos dice que Joaquín quiere ayudar a Ana en la tarea 3.2 cuando termine la suya. Cuando se libere, pues quiere ayudar aquí. Bueno, pues en este caso no hay ninguna dificultad. Para decírselo a Project solo hay que venir a la parte de los recursos y donde pone Ana le añadimos a este recurso Joaquín. Si la tarea está condicionada como el esfuerzo, tal como es el caso, pues se va a reducir la duración a la mitad. De 2 semanas pasamos a una. Perfecto, hecho. Si le echamos un vistazo a esta segunda situación, nos dice que, de hecho, quiere lo mismo, que en este caso este recurso llamado Pera ayude a María, pero nos avisa de que Pera tiene un calendario particular. Vamos a comprobarlo. Vamos a irnos al menú Proyecto, cambiar tiempo de trabajo y buscamos a Pera. Y vemos a Pera en su calendario, como vemos, solo trabaja los lunes y los martes en este proyecto. El resto de días no los trabaja. Eso va a provocar una cosa curiosa que debemos investigar. Vamos a echarle un vistazo. Lo natural sería hacer el cambio. Vamos a hacer el cambio, tal como hemos hecho en el caso anterior. Vamos a poner a Pera aquí. Todavía no he aceptado, pero quiero que te fijes en la duración de esta tarea, ¿sí? De momento son 2 semanas, solo María, y ahora viene Pera a ayudar. ¿Acepto? 1, 2, 3.
Y la tarea se alarga. Pera, que en teoría venía a ayudar, parece que está frenando. ¿Sí? Bueno, habrá que explicar eso. Y la explicación la podemos encontrar fácilmente si, una vez más, dividimos esta vista y colocamos en la parte inferior ahora el uso de tareas, por ejemplo. ¿Sí? Y vamos a comprobar qué ocurre con esta tarea. La tarea 4.2 es un total, representa un total de 80 horas. Por supuesto, esas 80 horas, Project las divide 40 y 40 de manera equitativa. Por lo tanto, María, que trabaja de sol a sol al 100% de su capacidad, con 5 días tiene suficiente para quitarse de encima esas 40 horas. Pero en el caso de Pera, que como hemos dicho tiene un calendario especial y solo trabaja 2 días, no puede hacer más que 16 horas cada semana. Así que necesita una primera semana, una segunda semana y todavía un poco de esta tercera semana. Y esto es lo que provoca que Pera finalmente acabe lastrando este trabajo, esta tarea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, entender que Project hace esas redistribuciones de horas de trabajo de una manera muy matemática, demasiado tal vez matemática, y que en algunos casos no nos va a interesar que sea así, sino que vamos a necesitar, casi diría, desequilibrar, queriendo, ese 50-50, en este caso este 40-40, ¿no? Este 40-40. Podríamos intentar ajustarlo, por ejemplo, en vez de hacer 40-40, María, que tiene más capacidad de trabajo, podría hacer 60 y Pera solo 20. Y solo con eso ya comprobamos cómo la duración de la tarea baja. Ahora sí que Pera está ayudando en la medida de sus posibilidades. Incluso podríamos afinar un poco más y poner en vez de 60-20, 55-25 y comprobemos la barrita, todavía no he aceptado, 1, 2, 3. Ahí está. ¿Sí? Todavía hemos mantenido ahí la duración, un poquito menos, y está todo como muy, muy equilibrado aquí. Siempre 80 horas acaba siendo el total. ¿Sí? Y por último, tenemos un caso más de esta triada, que es este mismo punto de partida, como vemos, exactamente el mismo punto de partida, pero en este caso nos piden que haya más personas trabajando en esta tarea de aquí, que es un proceso creativo, una especie como de brainstorming largo en el tiempo, en el cual, por supuesto, por el hecho de añadir más personas, no tiene por qué reducirse la duración. De manera natural, si yo hago esto, dependerá de cómo tengo formateada o definida la tarea. Si pongo, por ejemplo, a estos dos recursos extras, Francesc y Laura, podría ser que me redujese la duración tal como ha hecho. De 2 semanas ahora hemos pasado a 1 y media, 1 y poco. ¿Sí? Pero siempre que hagamos esto, siempre que hagamos un cambio de recursos o de duración o de trabajo, hay que acordarse que Project baraja varias opciones y tiene que elegir una para hacer, la elige, la hace, la implementa, pero siempre nos muestra esta pestañita verde con este signo de exclamación que podemos desplegar para ver las otras opciones. Obviamente por la que ha optado es esta primera que está marcada, pero si yo quiero puedo decirle que no es lo que quería decirle. Lo que quería que hiciera es que aumentara la cantidad de trabajo manteniendo la duración. Y eso rectifica, por decirlo así. Project dice, de acuerdo, pues utilizo el otro sistema o implemento la otra solución. Esto que hemos hecho así lo voy a deshacer y dejarlo como al principio, porque también tenemos otra opción, que sería venirnos a la información de la tarea, irnos a la pestaña avanzado y fijar, por ejemplo, la duración. Tipo de tarea, duración fija. Eso permitirá que ahora cuando añadamos más recursos, sean los que sean, no va a tener en cuenta más que el añadido de horas, pero no va a reducirlas, no va a redistribuir las horas entre todos. Por tanto, la duración siempre se va a mantener tal como pretendíamos. ¿Sí? Y el último de los puntos de partida que teníamos a nivel de eficiencia tiene que ver con cómo representar en Project una tarea que se repite a lo largo de los días, una especie como de reunión semanal, algo parecido. De hecho, es lo que pretende, reunión semanal. ¿Qué problema tenemos aquí? Pues que si aquí añadimos un recurso, quien fuera, y se lo ponemos de esta manera, durante 3 semanas va a haber una reunión semanal, pero tal como está puesto ahora parece como que Ana está trabajando todos los días de la semana, no solamente los miércoles, como nos indica aquí. Por tanto, esta tarea no nos sirve en absoluto. Lo que tenemos es que crear una tarea que se llama repetitiva. Nos vamos a la cinta tarea, vemos este botón que siempre nos permite introducir tareas nuevas, pero no vamos a introducir una tarea nueva normal, sino que aquí debajo tenemos la opción de las tareas periódicas o repetitivas. Le damos a esta opción, le ponemos el nombre, reunión semanal. Al lado le ponemos el tiempo
de cada una de esas reuniones, son 3 horas, y justo debajo tenemos el patrón de repetición, que es una parte bastante flexible que ofrece Project y que nos permite cosas como, por ejemplo, hacer sesiones mensuales el último viernes de cada mes, ¿no? Podría ser algo parecido a esto, una especie como de sesión de resumen del mes, algo parecido, o de inicio de la semana, lo que fuera. En este caso, se nos pedía que fuera semanal, todos los miércoles. Pues perfecto, marcamos semanal los miércoles. Y por último, marcamos su rango de repetición, es decir, entre qué fecha se va a realizar o cuántas veces se va a repetir. 3 veces, aceptamos y ya tenemos ahí perfectamente colocada esta nueva tarea, esta reunión semanal, que como veis toma forma de una de esas tareas de resumen de Project que contienen más información y que no solo puedo ver digamos, el resumen, que serían las diferentes sesiones y reuniones semanales, sino que puedo también desplegar y ver cada una de ellas por separado para hacerle cambios en particular. Por ejemplo, la primera tarea, la primera de las reuniones, por ser la primera, va a tardar un poco más, van a ser 5 horas, o la última de las reuniones va a venir más gente y tendrá más recursos, etcétera. Y así conseguimos plasmar todo eso. Pues como vemos, todas estas técnicas que hemos aplicado aquí son técnicas que nos permiten plasmar mejor la realidad y solventar en muchos casos cuellos de botella, sobrecargas de trabajo, etcétera. Así, tal como hemos visto, es como lo podemos manejar con Microsoft Project.